Crónicas Sangrientas. Estas son las redes sociales. En Twitter nos encuentran como Chintrolitos P con P mayúscula al final. A Philip lo encuentran como Philip Fenel. En Instagram nos encuentran como Chintrolitos-podcast. A Philip lo encuentran como Philip Fenel, como Philip Black Raven y como F Raven Draw. A mí me encuentran como Soch.fv, Soch.raven y en TikTok nos encontramos como Chintrolitos Podcast, todo junto. A Philip lo encuentran como Philip Raven y a mí me encuentran como Soch.raven. También nos encontramos en YouTube, Spotify, iVoox y Anchor. Recuerden seguirnos y compartir nuestro contenido. Pueden buscar nuestra página de Facebook como @Chintrolitos, también en el buscador del mismo Facebook como Chintrolitos Podcast. Y en Twitch estamos como Chintrolitos Podcast, todo junto. Recuerden compartir nuestro contenido y dar like y suscribirse. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a Crónicas Sangrientas. Yo soy Philip y me acompaña esta lúgubre noche. Xochitl. Hola. Lúgubre. Nuestra dislexia. La dislexia nos ataca. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Cara de bola. Bueno, ¿qué nos vas a hablar esta noche, Xochitl? Pues mira, esta semana me tocó a mí, obviamente, Sí. y voy a hablarles de Felicita Sánchez Aguillón, perdón, La dislexia ataca de nuevo. mi dislexia, la ogresa de la Roma. Chon, 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 chon. Ay, se escuchó muy fuso. Ok, La ¿comenzamos ogresa de la o quieres decir algo antes? No, pues a ver qué me tienes. Ok. Pues como Échale, ya échale. sabrán, dependiendo a quién le toque el turno de hablar, El va a decir sobre su caso, asesino o como quiera. Ajá. Y el siguiente va a dar sus comentarios Ujú. certeros o aseñorados, depende quién los diga. Señorada. ¿Verdad? Don, Quiero mi cocol. Don Felipe. Quiero mi cocol. Bueno, Creo que no me sale bien la voz de viejita. no, Quiero mi cocol. tampoco. Quiero mi cocol. Quiero mi cocol. Bueno, ya. Continuamos con la ogresa de la Roma. Ok, bueno. Pues aquí va. ¿Era como el Shrek en la Roma? Era ¿Ves? Fiona en A la eso me Roma. refiero con chistes de señor. ¿Shrek es de señor? Sí, ya. ¿Shrek es de señor? Sí, mi amor, ya. Pero si la chaviza lo veíamos. ¿Ves? Precisamente por eso. Porque ve con cómo te expresas. La neta del planeta está bien chido el Shrek. Ay, Bueno, no. la 1 y la 2. Pues mira, es del 2001, entonces ya tiene 21 años. Pero bueno, Sacro Blue. ¿algo más? Ah, ya continúo. Ok, pues así va. Sí es cierto, la cuenta es variable según épocas y países, pero los hombres homicidas suelen superar estadísticamente a las mujeres. Es una proporción que oscila entre 8-1 y 11-1. Más sencillo todavía, solo 1/10 parte de los asesinos son mujeres.
En el caso de Felicitas Sánchez Aguillón, el mal no entrega su peor... Disculpen, no pude leerlo bien. El mal nos entrega su peor estampa. La historia de esta mujer es terrible. Sus víctimas fueron los más indefensos. Y las más indefensas también. Niños de corta edad, incluso bebés. Ajá. Ok, bueno, Felicitas Sánchez Aguillón o Neira. ¿Neira? Fue conocida como el mundo... No dije nada. Se escuchó un ruido raro. Bueno, disculpa. Fue conocida... sí, estoy delirando. Fue conocida en el mundo de los asesinos seriales con los sobrenombres de la ogresa de la colonia Roma, la trituradora de angelitos, la descuartizadora de la colonia Roma o la espantacigüeñas. ¿Qué? De la espantacigüeñas a la... ¿Qué? ¿Destripadora? Ajá. Pues suena más cañón la destripadora. La trituradora de angelitos. La trituradora. Bueno. Era el 8 de abril de 1941. Ah, maldita computadora. Disculpe. Antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Ok, bueno. Los operarios, un plomero y unos albañiles recibieron una llamada que parecía igual a otras tantas. La alcantarilla del edificio del número 9 de la calle Salamanca estaba obturado. Así lo hacía saber el dueño de una tienda de abarrotes, un estanco, Francisco Páez, que aseguraba que parecía que el atasco se encontraba en el origen mismo de la toma domiciliaria. No, pues pegas a mi Mike que está tapado el baño. ¿Cómo le hacemos? Es que ya no se puede. Sale un olor bien acá, bien apestoso. No sé qué sea. Pues ¿qué será? ¿Qué será? Alguien comió frijoles. Si no le cayeron bien. Ok, bueno, Páez tenía su comercio en el primer piso del edificio, por lo que los albañiles procedieron a levantar el piso del negocio para poder acceder a la alcantarilla. Fue entonces cuando tropezaron con un espectáculo que les revolvió las tripas y les produjo unas fuertes náuseas. Bajo la nube de miasmas que olía a carne putrefacta y descomposición, un amasijo de lo que parecía ser una mezcla de carne, grasas, sangres y algodones. ¿Algodones? Pues sí. Ajá. Digamos que por la piel. O sea, ves que dependiendo si tienes mucha grasita, parece que tienes... Ok. Ajá. Un segundo. Ok. Bueno, como te decía, algodones. Obturaban la conducción del agua. Algunos de ellos, venciendo las ganas de vomitar, comenzaron a rescatar algunos de los elementos de esa... ¿Qué pasa? Pastosa mezcla. Grosario de crónicas sangrientas. Obturar es obstruir, tapar. Porque sí, no es una palabra muy común. Pues de hecho se me hace medio común, pero bueno. Pero no todos. Ajá, no todos la conocen. Ok. Bueno, de una pastosa mezcla. Y allí, como un chivato mudo que quisiera despejar todas las incógnitas, apareció un cráneo humano, el cráneo de un niño. Las horas siguientes fueron de total agitación. La policía fue advertida y también alguien avisó al reportero. ¿Qué pasó? Al reportero de sucesos del diario La Prensa. Para entonces, en un caño de conducciones del estanque de Páez, contó a la prensa que ya en otra ocasión había tenido que destapar las cañerías y retirar lo que en ese momento le parecían restos de perros o gatos domésticos, trozos de huesos, de carnes en descomposición, pero en una segunda ocasión los restos dejaban ver que eran humanos. Las primeras pesquisas de la policía condujeron a la principal sospechosa. En ese mismo edificio vivían también Felicitas Sánchez Aguillón, una mujer a la que la policía ya conocía. ¿Qué? No, síguele. Es que Felicitas nació en el Cerro Azul en Veracruz, México. Según algunas fuentes, la mujer sufrió una infancia con una madre que no la quería e incluso la maltrataba. Qué raro, ¿verdad? Maltrato infantil. Su madre creó en ella una psicopatología relacionada al mismo. Por el resto de su vida carecería patológicamente de un instinto maternal reflejada hacia los infantes y hacia la misma empatía que ella recibió de su madre le presentaba con los demás. ¿Sí?
Ajá. Estudió enfermería y oficio como partera. ¿Cómo demonios una persona que no es nada Ajá. maternal o deja tú maternal es ¿cómo se llama? Empática, puede ser enfermera, ¿no? Ya sé, de hecho sí fue como que... Yo digo que a cada carrera debería tener un test psicológico. A ver si puedes dedicarte a eso. Sí, ¿no? precisamente, justamente. Pero bueno, como te decía. También estamos hablando de mediados del siglo pasado. Sí, claro. Bueno. Aún así, actualmente lo siguen haciendo, entonces sí. No hay mucho que podamos hacer. No. Bueno, como te decía, estudió enfermería y oficio como partera. También se casó con un hombre de su mismo pueblo natal. Una persona que no quería a los niños fue y partera. Que se casó. Bueno, deja tú que se case. Sí, pero pues es que, bueno, ajá. Con un hombre de su mismo pueblo natal llamado Carlos Conde, con el que al poco tiempo de desposarse dio a luz a 2 niñas gemelas. Ok. Felicitas manifestó desde el principio de su total desapego de las niñas y su falta de interés por cuidarlas, e incluso propuso repetidamente a su marido que venderlas sería de una manera más satisfactoria, pues les daría dinero para vivir con más desahogo. Ok. El esposo se resistió, pero la insistencia de Felicitas fue tanta, y quizás pensando también en la decisión de ¿cómo se llama? De su situación económica y la falta de cariño que el hombre veía que les daba a sus hijas, pues accedió. Pues digo, sé de qué trata este episodio y puedo decir con antelación que bueno que no se Sí, ya sé. Y pues ojalá y pues estuvieran mejor, ¿no? A ver, si ustedes no son de tener niños, de estar con niños, existen condones, por favor, úsenlos. Hay demasiados métodos para que no los usen, entonces. Exactamente. En Crónicas Sangrantes promovemos el uso de anticonceptivos. Exactamente. Bueno, continuamos. Como te decía. Y pues bueno, finalmente accedió y vendieron a las niñas, ¿no? Sin embargo, más adelante el marido, de forma que se arrepintió, quiso ir por sus hijas, pero Felicitas se lo negó y le dijo que pues no le dijo a quién se las había vendido. Ajá. Entonces el dolor y que el hombre que le había causado a su esposa, por decirlo, fue creciendo y el matrimonio no pudo sobrevivir. Y bueno, se rompió, ¿no? Obviamente. Sí. Tras separarse, ella se marchó a Ciudad de México. Y se marchó. Y a su paso, barco le llamó a su paso. Libertad. Bueno, y a su paso dejó sangre, muerte. Es la ogresa de la Roma, sí señor. No, bueno. Ok, bueno. Tras separarse, ella se marchó a la Ciudad de México. No, si quieren escuchar la versión completa de la canción de la ogresa de la Roma. Así, si quieren que el señor Philip la termine, pues ahí. Ya saben, suscríbanse, denle me gusta y todas esas cosas. Y coméntenos. Ajá. Allí, con la experiencia que le había dado su propio caso, se dedicó a traficar con niños, vendiendo a familias que no podían tener descendencias. Los bebés que las madres solteras, por diversos motivos, generalmente de índole social, ajá, no querían mantener un negocio de altos beneficios que, sin embargo, le valió el primer tropiezo con la policía. Durante el México porfirista... A ver, antes de continuarle, aquí creo que hay que hablar algo muy importante, ¿no? Dime. Y simplemente, digo, respeto la idea de cada quien. Sí. Pero de las que son pro vida, ajá, para que vean cómo terminan los niños que no son queridos, que son nacidos muchas veces a la fuerza, y lo que puede pasarle a esos niños. ¿Y sabes qué es lo peor? Que aunque me digan que no, muchas providas hacen esto. Exactamente. Sí, exactamente. No sé para qué quieren entonces tener a sus hijos, si los van a regalar, vender o los van a dejar al olvido. Exactamente. Pero y bueno, sigamos, por favor. Como las odio. Ok, ya. Como los odio. Como los odio. Como te odio. Como los odio. Bueno, como te decía, durante el México porfirista, en 1910, Sánchez fue detenida por lo menos en 2 ocasiones por intentar vender a un bebé, pero quedó libre en ambos casos tras pagar una simple multa.
Felicitas, con los beneficios obtenidos, alquiló una habitación a una mujer que vivía en el apartamento 3 del número 9 de la calle Salamanca. Vivía en el apartamento 311. De la colonia Roma. Ujú. Su casera apenas estaba en casa y solo le avisaba para dormir, porque trabajaba fuera todo el día. Así que, libre de curiosos y con despacho propio, Libre soy, libre soy. una canción muy rara para este caso, Exacto. Felicitas Sánchez estableció su negocio de partera, llegando a tener clientas de alto poder adquisitivo. Esto era también sospechoso porque una mujer de alcurnia acudía a una habitación de un barrio marginal para ser atendida por una partera. ¿Quién diría, no? Que en los 40, 50, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, hace 70 años la Roma era marginal. Y ahora, ¿cuánto les dejan que es la renta, amigos? Un closet, 10,000 al mes. Exactamente. Pero bueno, Y pero con quieras, luz, 15,000. ajá, aunque estés en la Roma, quieras o no, sí hay casillas medio Sí, claro. feitas. Bueno, no feitas, se ven sencillas. Síganme en Instagram si quieren ver fotos de la Roma. Si quieren ver casas feas. También. Ok, Fotos bonitas de casas feas. ándale, exacto. Bueno, la respuesta está en que Felicitas había ampliado su negocio. Las mujeres no acudían para engendrar, sino para abortar. Los niños que arrancaba eran desmembrados en la cocina y arrojados sus miembros por la cloaca. ¿Qué pasó? Estaría bueno hacer un corto, pero me dio cosa. O un corto o una película de eso. Pues no dudo que haya, ¿eh? Financiándonos. Ay, tú. Sí, necesitamos donaciones. Bueno, va. ¿Quieren ver un corto de la Orgarza de la Roma? O quieren ver sus patitas del señor Phil. Pero ya estoy promocionando algo que no tenemos. Que todavía no hay. Bueno, como decía, Así, pero las patitas rebanadas. Y así nació la leyenda de la rebanapiés. la rebanapiés. Ok, bueno, a veces quemaba los restos en un horno, lo que explicaba el humo negro y de un olor muy desagradable que algunos testigos vieron salir a veces de su departamento. En otras ocasiones dejaba vivir a los bebés, pero traficaba con ellos. Tras algún tiempo llevando a cabo estas prácticas, pasó a mayores. Pum, cachupum, cachupum, pum, 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 traficando niños. No, creo que... A ver, tantito. Ya no hagas rap de eso, por favor. Ok. Bueno, había niños de diversas edades, aunque siempre pequeños, pero bueno, Felicitas no lograba vender. Estos acababan muertos. Algunos de sus cadáveres también fueron quemados en el horno. A otros los desmembraba, lo que... Qué curioso. ¿Qué pasó? El año, Ajá. Alemania, horno, México, horno, Ajá. equivalencias. tú Equivalencias. Ajá. sabes. Bueno, No hablemos de ese señor del bigote porque... nos van a censurar esto. Espera, te iba a decir, nos desmonetizan, pero no estamos siquiera estamos- monetizados. Así que ni modo. Ok. Sigamos. Lo más atroz es que, según los cómplices que después de que se descubrió que utilizaba, en ocasiones los niños eran desmembrados y quemados vivos. O sea, no Ujú. solamente era matarlos y quemarlos, sino incluso vivos los quemaba. No manches. Ajá. A otros los asfixiaba, los envenenaba y los apuñalaba repetidamente. Las alcantarillas y el cubo de basura eran el destino de los cuerpos de los pequeños. El marido de Felicitas, Carlos Conde, cuando el caso fue como titular, Ujú. confesó también que había tenido más hijos con Felicitas, no solo las gemelas. En el caso de los niños varones, su esposa los asesinó en cuanto nacieron. No manches. Ya sé. Bueno, con el dinero que obtenía llegó a abrir una tienda, una miscelánea que empleó al igual que su apartamento como una clínica clandestina. Llévele, llévele, llévele. La llamó La Quebrada. La quebrada de huesos que le van a dar. Pues sí, básicamente. Llévele, llévele, llévele sus dulces, su leche, su queso, su pan. Pásale, marchentita, abortos gratis. Pásale, pásale. Abortos para todos, abortos para algunos. Banderitas estadounidenses para unos, aborto Pues para todos. otros. Ajá. Bueno, pero el relato debe volver, ¿no? Aquí voy. Ahora, ese 8 de abril de 1941, cuando la policía descubrió que en el inmueble vivía Felicitas Sánchez Aguillón, una mujer con la que, como había dicho, ya habían tenido un tropiezo por ahí en 1910, la policía no dudó y se encaminó a la vivienda en el número 3
donde la casera abrió la puerta. Los policías le relataron que habían descubierto y la mujer se mostró Sorprendida. La mujer se mostró sorprendida. No sabía nada, pero a instancias de los agentes les condujo hasta el cuarto de Felicitas y por primera vez desde que le alquilaba aquel departamento entró en él. La policía y la casera pudieron ver entonces un altar con velas presidiendo el cuarto, agujas, ropas de bebé, fotografías de niños repartidas por la vivienda e incluso un cráneo humano. No hallaron a Felicitas, como tampoco la encontraron había pelado en la quebrada, que fue inmediatamente registrada también Tiendita la quebrada. por la policía, ¿no? Alguien debió de avisarle a la partera, porque Felicitas no apareció. Había huido, según la versión que dio la dependienta María González, quien sí seguía atendiendo el local. Su jefa había salido a eso de las 6 de la mañana, pero varios clientes aseguraron que la prófuga había estado en la tienda hasta 15 minutos antes de que entrara la policía. Sin embargo, la investigación recayó en manos del detective José Acosta Suárez, que el año siguiente también sería el responsable de la detención de otro asesino en serie mexicano. La quebrada salvajemente sangrienta. Bueno, José también ayudó a la detención de Gregorio, o sea, Goyo Cárdenas. El Goyo. Ajá. Próximo capítulo. Exactamente, el estrangulador de Tacuba. Acosta demostró ser un profesional eficiente y apenas 3 días después el 11 de abril, se detuvo al plomero el plomero Salvador Martínez Nieves. Declaró que Felicitas le llamaba frecuentemente y siempre con el mismo fin, destapar las cañerías porque se obstruían a menudo. Ajá. Él lo hizo hasta en una ocasión en la que se tropezó con lo que obviamente eran restos humanos. Entonces se negó a intervenir más. Pero Felicitas lo amenazó. Le dio a elegir entre implicarlo como cómplice o a cambio seguir acudiendo cada vez que ella le llamara y cobrar una paga sustanciosa. El plomero por miedo, en parte tentador por el dinero. Claro. Oye, una cosa por ahí. O sea, ya que estamos hablando de todo este relajo. Y si estás viendo que cada rato se te tapa la tubería, no pienses en otra forma de hacer tus desmanes. Ya sé, pero pues todo se le hizo fácil. Y pues quieras o no estaba ganando bastante bien. Sí. Pero por eso, para que hiciera otra cosa, se le hizo fácil. De hecho siento que, o sea, no es consejo, pero igual hubiera podido comprar un terreno y ahí hacer sus cosas. Sí, claro. Pero bueno. El mismo día también se detuvo a la responsable de aquella carnicería. Felicitas Sánchez fue presa por los policías en la calle Bélgica de la colonia Buenos Aires. Al menos tenía una miscelánea en una carnicería llamada La Quebrada. Pues mira, quién sabe qué tanto habrá hecho, Entonces... Los jamones de las tartas de la Rama, saca desde La Quebrada. Exacto. Bueno. Ay, qué jamón tan tiernito. Mientras se trasladaba en un automóvil junto con su amante Roberto Sánchez Salazar. Según otras fuentes, Roberto Covarrubias... Oye, para cuando la detuvieron, ¿cuántos años tenía? Yo estaba grande, ¿no? Sí, ya. Ya, porque... Bueno, ahorita te digo. Porque... Sigamos. Ajá. Pues ya tenía 51 años, ¿no? Pues es que estaba más grande, no sé por qué. Pero aún así ya está grande, oye. Ok. Bueno, sigamos. Ay, ¿en qué me quedé? Ok, bueno, Roberto Sánchez Salazar, según otras fuentes, Roberto Covarrubias, alias Beto o Güero, el Güero, que sería el padre de la tercera hija de Felicitas, conocida oficialmente, porque pues como sabemos los otros no, nació en 1939. En Veracruz. Espera, ¿Beto o su hija? Beto. Manches, estaba súper joven. Espérame, no. Beto es su pareja. Ajá. Y su hija nació en 1939. Es que dije, no manches. No manches. Sí, yo dije, no manches. Ok, sigamos. Así, no. O sea, bueno, ¿cómo? Ajá, no. Bueno, aún así la tuvo bastante grande. Ya tenía 50 años cuando tuvo a su hija, oye. Pero bueno. Okay. Se fue a Veracruz, donde pensaban escapar de la ley. Las declaraciones de la que ya los diarios se habían bautizado como la obresa de la colonia Roma, entre otros apelativos, declaró que lo siguiente, ahí te va su declaración. No sé cómo hablaba ella, pero ahí te va.
Efectivamente, atendí muchas, a veces mujeres que llegaban a mi casa. Las ante... ¿Ve? También tiene dislexia. Las atendí de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, Ajá. sí, porque tampoco puede pronunciar, arrojaba los fetos al baño. Chan, 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 chan. chan, chan. La defensora de Felicitas... ¿Cuántos ingenieros se fueron ahí? Estás bien mensa. La defensora de Felicitas se basaba, por un lado, en una concepción perversa del valor de la ayuda que prestaba a las mujeres que querían abortar. Por otra, parecía apuntar a un profundo daño psicológico o moral, si se prefiere, que modificaba su percepción de la realidad, cosificando a las criaturas y no demostrando por ellas la menor empatía, como cuando declaró lo siguiente. Ahí te va otra. Hecho. Muchos niños nacían muertos. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo. Que por favor le hicieran una operación para arrojarlo. En Ay. efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal en lugar de ojos, unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que le echara que lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. O sea que obviamente, como sabemos, Roberto le ayudaba bastante. Ajá. Y pues bueno, aquí te va. La descuartizadora de la colonia Roma, como ya hemos dicho, desde su detención hasta junio de 1941, más o menos 3 meses, fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella al contacto con la población en general del reclusorio. Durante todo ese tiempo vivió en una regresión donde se comportaba como una niña pequeña, lloraba todo el día, solo pronunciaba monosílabos y y una frase muy repetida que en ocasiones llegaba a gritar que decía: quiero irme de aquí. ¡Quiero irme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡Auxilio! Pues básicamente. Incluso tuvo berrinches, se tiraba al piso, pataleaba, gritaba y era necesario arrastrarla para trasladarla de un lugar a otro. La amenaza del abogado de la mujer era clara. Iban a revelar la lista de clientes si con ella era posible aminorar su condena. En aquella lista estaban inmiscuidas importantes figuras de la política, haciendo una evidente muestra de corrupción y una serie de irregularidades permitieron que la ogresa saliera libre en 3 meses. Las más fuertes pruebas de la fiscalía que conectaban a Felicitas con los cargos de asesinato eran los restos encontrados en la cañería de Salamanca número 9, entre los que encontraban un cráneo y un par de piernas que correspondían a un niño de por lo menos 1 año de edad. Eso me recuerda, si ustedes viven en Salamanca, saludos. Hola, ¿qué se siente vivir? Vivir en un cementerio de bebés. Básicamente. Inexplicablemente estos restos desaparecieron. Sánchez Aguillón fue procesada el 26 de abril de 1941 por solo los cargos de aborto, inhumación ilegal de los restos humanos, delitos contra la salud pública y responsabilidad clínica y médica. Ninguno de estos crímenes eran considerados como grave, por lo que la mujer alcanzaba fianza. Pero la fiscalía tenía todavía los testimonios del fontanero completamente dispuesto a declarar. Ajá. Y el amante, que bajo la presión adecuada terminaría por declarar. Desafortunadamente el juez que llevaba el caso abdicó. Se cree que fue amenazado o sobornado. O su esposa estaba en la lista. Posiblemente. Lo cual facilitó la salida de Sánchez antes de que la fiscalía pudiera apelar el fallo. Su ex esposo, Carlos Conde, pese a que ya no sostenía una relación sentimental con Felicitas, fue quien pagó la fianza, que ascendía a los 600 pesos de aquella época, equivalente a 600,000 pesos de ahorita mexicanos. Ajá. O sea, $30. Sí. En junio de 1941 salió libre, recluida en su celda Felicitas, como dije ya, ¿no? Entonces,
Pues los mismos guardias que custodiaban, se sentían inseguros con ella y por cómo actuaba, ¿no? Y pedían sus cambios porque decían que aparentemente se comportaba como una niña chiquita. Ajá. Y les recordaba a algunos a sus hijas, que eso era muy extraño. De hecho, sí. Pobrecitos, todos traumados. Ajá. Es que me recuerda a mí. Bueno, entonces, como te decía, en todo el proceso pues pareció estar corrompido, como mencionaba, obviamente. Sí. Se sospecha de hecho que el juez fue sobornado, como dije, pero pues hasta ahora, como decías tú, parece que también fue porque su señora esposa estaba en la lista. Bueno, no obstante, aunque salió en libertad, la ogresa sabía que ya no podía seguir manteniendo su negocio. Era demasiado popular, había salido en los periódicos y todos la conocían. Nadie querría ahora arriesgarse a que le relacionaran con ella, así que tomó la decisión de suicidarse. ¿Tal cual? Pensé ¿Sí? que se había ido a otro estado o no sé. Pues es que, o sea, fueron muchas cosas, entonces... Sí, pues... Pero bueno, el 16 de junio de 1940... Pero, bueno, yo no sé, digo, igual y si estaba mal. Porque también puede haber sido aconsejado del abogado de compórtate como niña para que poder alegar demencia, ¿no? Sí, claro. Pero, perdón. Pero entonces le hubiera ido mejor en la cárcel. Pues sí, no, porque pues obviamente a lo que se dedicaba. Bueno, sí. Y pues asumo que muchas reclusas iban al tener contacto con ella iban a exponerse. Aunque incluso afuera también no dudo que ella recibiera amenazas. Sí, claro. Entonces, tanto de las personas con poder que se iban a querer deshacer de ella para evitar que se hablara. Tanto de las personas que estaban en contra de lo que hizo. Sí, claro. Entonces, pues bien o mal, ya estando dentro de la cárcel le iba a ir mal, estando fuera de la cárcel le iba a ir mal. Pero ¿estás de acuerdo? O sea, digo, muchos asesinos y demás que pueden alegar demencia o lo que sea, incluso hay estudios de la psicopatía y demás. Sí, claro. Que te dicen de que muchos no sienten empatía, tal cual. Pero aquí sí vemos que ella sabe lo que hizo. Sí, claro. ¿No? Por eso sabía que estaba mal, sabía que iba a estar amenazada, que iba a ser. Y bueno, ya lo hizo, ok. Sí, claro. Pero pero pues finalmente lo sabía y por eso se suicidó. Pues sí, por eso te digo, porque pues al fin y al cabo había gente de poder que iba a estar detrás de ella, ¿no? Entonces, ¿a dónde se fuera le iban a encontrar? Y se fue del puente año. Ajá, y en dado caso que la metieran a un instituto psiquiátrico, pues era México. Sigue siendo México, entonces ya sabemos que de nada iba a servir. Nope. Yo creo que pues tal cual fue de que alguien más me mate a que yo me mate, mejor yo me mato. Pues sí. Pero bueno, como te decía, el 16 de junio de 1941, Felicita se encontraba en la cama con su amante cuando de pronto se levantó. Y el siguiente diálogo fue lo que Beto nos narró. Le preguntó él, ¿dónde vas? Y ella, a la cocina. Y él, ¿por qué a la cocina? Y ya. Fue su preocupación. Bueno, Felicita se escribió entonces 3 cartas mientras su amante se dormía de nuevo. Luego se tomó entero un frasco de Nembutal, disculpen. Nembutal. Ajá. Al amanecer, Roberto Covarrubias despertó de nuevo y vio que Felicitas no había vuelto a la cama. Estaba en la cocina tirada en el suelo, muerta sobre la mesa. Había 3 cartas escritas al lápiz. Una de ellas era para su amante, que o sea Beto, pero el nombre no debió esperar ningún mensaje de cariño o ninguna emoción en esas pocas letras. La carta solo decía: Beto, dirás al licenciado que el traspaso no se efectuó y que el verdaderamente va a traspasar se llama Ponce, que el dueño de la casa ya le había hecho el contrato porque a él lo engañaron diciéndole que yo decía: adiós, Beto. Así tal cual. Bueno, solo instrucciones frías sobre el traspaso de la quebrada y apenas una palabra para él: adiós. No eran unas misiva muy distinta a la de las otras 2, que iban destinadas a 2 abogados. La primera, licenciado Enríquez, que breve carta que aparece tener relación con la de Beto, que dice así: yo nunca he firmado ningún traspaso.
pues usted sabe de sobra que no son propiedades mías. Por mi parte, hasta aquí su víctima. La última, el abogado Martín Silva, que decía: en sus manos todo va bien y le tengo confianza. No le hago por cobardía, a duda de que me salvara. Ya me cansé de luchar, ya no puedo. Don Carlos me ha ganado, pero no tanto, porque si usted puede hacer la denuncia penal, por lo menos me habré vengado. Y pues su venganza, incluso más allá de la muerte, eso pedía Felicitas. Así que malvada era sin duda su verdadera naturaleza. Su hija pasó a la tutela del Estado, fue llevada a un hospicio, creció hasta convertir, y ahí fue donde creció, hasta donde se sabe, en un miembro funcional de la sociedad. Hasta donde se sabe. Y así terminó. La historia de la Congresa. ¿De Congresa? Oscar está cerca de la Condesa, por eso es la Congresa. La Congresa. La Congresa de la Roma. La Congresa de la Roma. Órale. Bueno, entonces, como decía, esto fue la historia de Felicitas Sánchez Aguillón. La Congresa de la Roma. Y pues pudo ser reconstruida gracias al archivo del periódico de Nota Roja, La Prensa, y a la investigación de Roberto Coria, Guadalupe Gutiérrez y Abel Cabos, plasmada en la serie de audios que también por ahí están, Testigos del Crimen, y también la escritora Norma Lazo, que recapituló el accionar de la partera en el libro de Sin Clemencia y los crímenes que conmocionaron a México, publicado en el año 2007. Ok, ahí les recomendamos. O si tienen ese libro, pues léanlo. Escanenlo y súbanlo en PDF. No. Ok, no la piratería. No. Guiño, guiño. Guiño, guiño. ¿Qué te iba a decir? Dime. Ay, ya se me fue olvidó. ¿Ya se te fue olvido? Se me olvidó. Pues sí, o sea, digo, obviamente es muy producto de su tiempo. Ajá. No sé si a los otros dos que hemos hablado. Sí. Pero ella sí igual, siento que igual y no tenía una psicopatía como tal, sino las circunstancias. Igual si no la grababan los niños, se les hacía ñe. Sí. Y y aprovechó eso y su sabiduría, su experiencia siendo enfermera y etcétera, y partera, sí, para aplicar los abortos, ¿no? Y volvemos a lo mismo, o sea, pues yo creo que es algo que se resolvería en el momento en que tengamos educación sexual, sí, porque claro, todavía nos falta mucho, porque en esos estados de México donde todavía el aborto es ilegal, debe de haber más de una ogresa operando. Sí, que es lo peor. Y pues qué te digo, pues no sé si era como, bueno, según aquí por lo que leí, si era psicopatía, pero pues no sé. Pues ninguna razón justifica las acciones, Sí, ¿no? Entonces, o sea, ok, ya te estás dedicando a practicarles abortos, y si los dejas vivir para venderlos, bueno, ya los estás haciendo. Lamentablemente nunca sabes a quién se los terminas vendiendo, ¿no? También. Y pero para qué quererlos tener unos años, y como que no sé si era como que sanar sus traumas ahí. Puede ser. Pero como no lo lograba sanar y se desesperaba, los terminaba matando. Puede ser. Yo siento, por eso te digo, voy por un lado de que es una cuestión socioeconómica. Ajá. Y que la llevó a eso, no sé, quieres o no, hemos escuchado tantas historias. Y igual y sí, igual y se prestó el lugar y la persona que le valía madres, por así decirlo, a ella. Sí. Obviamente la corrupción, sí se dieron las situaciones, ¿no? Y las señoras ricas de la zona o del país, etcétera, pues también fueron yendo con ella, y pues ella siguió en su operación. Sí, digo, y independientemente de con lo que supuestamente ella haya amenazado a que le iba a destapar las cañerías, es como que pues debes de tener también un criterio, ¿no? Saber si que realmente está mal, y no es como que me vale que me pase esto. De todas formas se había inculpado. Sí, claro. Entonces,
Sí, no sabes cuándo puede caer y te lleve con Ajá, ella, y al con su final persona. del día es peor porque cuánta gente fue y a cuántos niños no mató, ¿no? Y de hecho por ahí está un rumor que obviamente no se ha confirmado, Sí. que incluso llegó a hacerle lo mismo a niños de la calle, que los llevaba con engaños a su casa y les hacía lo mismo. Pues ese lado sí me sonaría más a psicopatía. Ajá, entonces, pero pues no se comprobó como tal eso, solamente se comprobó según eh, por las listas que tenía en su casa incluso, Claro. que los únicos niños que los asesinó pues fueron los que practicaban los abortos. Ok. Que volvemos a lo mismo, y es lo que te digo que se me hace raro, no sé si algún psiquiatra, un psicólogo, una persona que estudia criminología, o bueno, un criminólogo tal cual nos escucha. Pero ¿estás de acuerdo que, por ejemplo, asesinos, asesinas terminan matando al papá, a la mamá, o sea, buscan ese perfil? Sí, claro. Al papá, a la mamá, al abuelo, a la abuela, a quien los maltrataba o a quien abusaba de ellos, es a la persona que terminan matando, por así decirlo. Bueno, que no sabemos si le dio tiempo, ¿no? Capaz que le pasó otra cosa a su mamá que de aquí no nos dice nada. Ajá, exactamente, o sea, eso voy, o sea, lo que hacen es repetir la fantasía de matar a la persona que odian. O sea, por así decirlo resumidamente, ¿no? Obviamente hay muchas cosas que me estoy saltando, ¿no? Sí, claro. Y aquí, entonces, o sea, ¿por qué a los niños? O bueno, o existe el otro lado de las que utilizan a los niños, bueno, tal cual, que violan y matan niños, siendo ellos ejerciendo su poder, ¿no? ¿Cómo les dicen? ¿Cómo se llama? O sea, porque los excita o les entusiasma, etcétera, el tener el poder, como que repetir los castigos que les hacían, ¿no? También, o sea, pero, o sea, no sé, como que ahí es lo que a mí me resalta con ella. Si era una psicopatía o solo fue situación, ¿no? Sí, claro, que igual, o sea, también como tal no sabemos exactamente si hizo algo así con ellos. Porque pues... Ajá, o sea, yo no, o sea, simplemente nada más al momento de matarlos, y yo siento que igual y no tenían la empatía que los demás podrían tener. Ajá. Pero así como, ay, es que fue una asesina serial y una psicópata, una sociópata, pues no lo veo así. Ajá. Pero no sé. Sí, por eso si algún psiquiatra, un psicólogo, un criminólogo nos escucha, pues igual y nos puede comentar. Ajá, exacto. Sí, pues la verdad quién sabe, o tal vez lo veía como una forma de liberarlos de tener ese dolor. Que también existe esta ángel de de las ángeles de la muerte, ¿no? Sí, entonces también puede ponerse por ahí ese punto, pero no sé. Sí, también, pues la verdad quién sabe, porque pues obviamente no sabemos todo a detalle. Ajá. Pero pues por algo también le decían la destripadora, la trituradora de angelitos, ¿no? Sí, claro. Pero no sé, siento que entre que reflejaba cosas, entre que como que es que sabes que también pues obviamente sabemos que muchos tienen esa fantasía de hacerle daño a personas débiles. Ajá. Que no se pueden defender. Entonces no sé si también por ahí va, la verdad. Puede ser. Pero volvemos a lo mismo. Ahorita actualmente, ajá, ¿cuántas ogresas no existen? Ah, sí, claro. Que tú sabes que, ay, es que la muchachita se fue a la fiesta y terminó embarazada, vete con doña tal. Ajá. O tal cual, a la muchachita la violaron, no, mándala con doña tal. Sí. No, pero que nadie se entere. Ajá. Porque curiosamente cosas religiosas es, mientras nadie se entere, no hay problema. Bien. Exacto, ese es el punto, ¿no? Pero bueno. Pues no sé, o sea, te digo que, o sea, no es por justificar a estas otras mujeres, porque ajá, pues por algo lo hacen, pero digamos que en dado caso si lo quieres ver así, solamente están practicando el aborto, no ajá, están dejando que los niños estén ahí. Bueno, que es sepamos, que, ¿no? Sí, no es que no sabemos. Pero no sé si algo tenga, obviamente como dices tú, algo económico, algo más, no sabemos. Bueno, ¿no? Pónganlo en los comentarios, ajá, qué opinan.
De la ogresa de la Roma. Y entonces, coméntenos también si quieren algo más de o de alguno en de especial. alguno en especial. Y pues ya mero vamos a empezar a tocar igual los más famosos, ¿no? Ajá. Porque también si nos vamos con los más famosos vamos a acabar bien rápido. Ah, sí, claro. Y igual y ya empezamos a variar con otros temas, ¿no? Así es. Pero bueno, yo creo que sería todo por ahora. No, nada más que comentar, ya sé. Pues creo que sí, no se me ocurre otra cosa. Ok. La verdad es que sí me causó escalofrío porque la neta no es lo mismo hablar de que tal persona, la matataxistas degollaba taxistas, ¿no? O el chalequero Ajá. pues mataba prostitutas, O sea, una lo que vas mujer de a otro adulto, ¿no? exacto, un adulto, otro adulto, a que esta mujer, deja tú que practicaba el aborto, sino que a sus propias hijas los mató o Sí. a otros niños los mataba Sí. y deja tú a los fetos, ¿no? Sino a los recién nacidos tal cual. Sí, Sí, claro. sí, como que sí a mí me causa escalofríos. Ajá. Sí, ya nacidos, ¿no? Y como te decía aquí, o sea, había niños de 1 año o incluso algunos más grandes. Sí. Entonces supongo que esos más grandes no era como tal que, te los dejo, haz lo que quieras, sino que supongo que era de los que te decía yo que se rumora que los encontraba en la calle. Puede que ser. los engañaba con dulces o algo así y los terminaba matando en su casa. Entre eso y entre que las familias ricas de que la hija salió embarazada, pero pues ahí se fue a su viaje a Europa y regresa en 10 meses, ¿no? Y está enclaustrada, conoce el niño y se lo dejan a esta señora. Pues sí, Porque también puede ser. o sea, porque no va a abortar, pero obviamente no se va a hacer responsabilizar de un hijo bastardo. Sí, claro. ¿No? O no. Sí, te entiendo. Pero pues ya. Porque, ¿qué va a decir la gente? Porque, ay, es que Dios se va a enojar con nosotros. Sí, deberían de darse vergüenza ustedes mismos. Exactamente. Pero bueno, ya lo demás es lo que menos importa. Lo demás es lo de menos. Lo demás es lo de menos. Pero bueno, pues hasta aquí quedó el episodio 3 de Crónicas Sangrientas. Esto fue lo que pasó con Felicita Sánchez Aguillón, o sea, la ogresa de la Roma. Pues ya, sería todo. La ogresa de la Roma. Exacto. Pero bueno, entonces nos vemos y bye. Adiós.